Bienvenidos a He Leído Por Ahí. En el episodio anterior hablábamos acerca de Santa Juana de Arco. En el de hoy realizaremos un breve análisis desde el punto de vista jurídico y canonista sobre el proceso judicial que enfrentó nuestra santa, su enemigo capital y las causas que terminaron llevándola a la hoguera. En la historia de la Iglesia, pocos procesos judiciales han sido tan controvertidos como el juicio contra Santa Juana de Arco, y pocas figuras eclesiásticas han quedado tan marcadas por la historia como el obispo Pierre Cuchon. Para recordar el contexto histórico, estamos en el siglo XV. Europa vive una época convulsa. Francia e Inglaterra se encuentran en medio de la llamada Guerra de los 100 Años. Aparece entonces una joven campesina llamada Juana, originaria de Domremy. Ella afirma recibir mensajes celestiales de San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita. Su misión sería liberar a Francia, conducir al delfín Carlos a la coronación y expulsar a los ingleses del territorio francés. La Iglesia medieval tenía extrema cautela frente a las revelaciones privadas, visiones, profecías y fenómenos místicos. No toda experiencia espiritual era considerada automáticamente auténtica. El discernimiento era obligatorio. Juana entonces fue sometida a ciertos exámenes teológicos en Poitiers, donde varios clérigos concluyeron que no existía herejía manifiesta en ella. Este detalle será fundamental más adelante. Pierre Cuchon no era un inquisidor cualquiera, era obispo de Beauvais, doctor en Derecho Canónico, político cercano al partido borgoñón y aliado de Inglaterra. Aquí aparece el primer gran problema jurídico. Cuchon no actuaba únicamente como pastor de almas, tenía intereses políticos directos. Y en el derecho canónico medieval, ya el juez eclesiástico debía conservar cierta imparcialidad moral y jurídica. El conflicto de intereses existía claramente. El 14 de julio de 1430, la Universidad de París, conocida como la Sorbona, dirige cartas de intimación a Jean de Luxemburgo, en cuyo cautiverio se encontraba la Pucelle, para que la doncella les fuese entregada de una vez por todas. Como mensajero, la Sorbona enviaba nada menos que al obispo francés Monseñor Pierre Cuchon, quien ya había tenido un encuentro previo con su víctima. El prelado exhortaba a sus captores para que la enviaran de una vez al rey y que la iglesia la sometiese a un proceso inquisitorio por sospecha de haber cometido muchos delitos, entre ellos sortilegios, idolatrías, invocación de demonios y otras muchas cosas que van contra nuestra fe. El prelado disponía de la alta suma de 10.000 libras al contado para ser entregadas a los borgoñones a cambio de Santa Juana. El dinero de su alto precio se había conseguido gracias a los impuestos que los ingleses recaudaron en la zona de Normandía. Siendo tratada como mercancía, el 25 de octubre Juana era trasladada a la ciudad de Arras en el condado de Ponthieu para concretar el trato. Para aquel entonces las posibilidades efectivas de rescatarla que tenía Carlos VII eran nulas y nada podría hacer. Realizar un ataque era muy peligroso y Carlos no estaba dispuesto a arriesgarse. El mismo rey ingrato había destruido los medios para realizar un ataque de salvataje, ya que él mismo había disuelto y dividido al ejército de la consagración. De todas formas, a estas alturas el rey no era solo ingrato, sino impotente. El infame Pierre Cuchon recibió de los ingleses 765 libras con la promesa de aumentar la suma si se atrevía a más. Por diversas razones, el proceso por herejía fue solicitado a llevar en la Universidad de París y que estuviese a cargo del obispo de Beauvais y del inquisidor de Francia. En la Sorbona se sentían como en casa. Idearon un proceso de herejía con el fin de obligar a Juana a confesar el origen diabólico de sus voces y poderes y así poder quemarla como bruja y declarar ilegítima la corona de Carlos VII. Vale mencionar que Pierre Cuchon
se encontraba en una mala posición ante el pueblo de la ciudad de Beauvais, dado sus antecedentes intriguistas políticos, que había negociado diferentes pactos y componendas para favorecer los intereses ingleses en Francia. Poco después fue recompensado con el nombramiento de obispo de Beauvais. Había hecho una brillante carrera tanto en la diplomacia como en la vida universitaria, donde se destacó en derecho canónico. Desde 1403 fue rector de la Universidad de París, la Sorbona, y tuvo un papel importante durante los disturbios de aquella época en los cuales la universidad tomó partido por los borgoñones contra los Armagnacs. Cuchon apoyó la teoría de la doble monarquía que colocaba la corona del reino francés e inglés en la cabeza del rey de Inglaterra, gracias a lo cual conservó privilegios y cargos eclesiásticos. Se vio obligado a huir de la diócesis de Beauvais, antes resistente al delfín, pero que al final aceptó rendirle fidelidad luego de su coronación en Reims. Entonces fue cuando se refugió en Rouen, donde Enrique VI lo nombró consejero y comenzó a recibir 100 libras anuales que le permitían vivir holgadamente. Entre los múltiples intereses de Cuchon había uno que lo movía sobremanera, y era que el arzobispado de la ciudad de Rouen se encontraba vacío, ambicionando ser arzobispo como recompensa de su arduo trabajo, a pesar de encontrarse fugado de su propia sede eclesiástica debido a circunstancias políticas adversas. Sin embargo, no consiguió tal recompensa, sino que solamente se le dio el obispado de Lisieux, y no con el ascenso tan esperado al arzobispado de Rouen, siendo también pagado y dispuesto a realizar las tareas que nadie haría. Aceptó el nombramiento oficial. Enrique VI dio la orden de nombrar a Cuchon como juez principal en el tribunal de Rouen. Necesitaban que un francés llevara adelante el proceso para que fuese lo más neutral posible. La decisión real se ejecutó enseguida, la tarde del 23 de diciembre de 1430, día en que Juana de Arco llegó a la ciudad para ser puesta bajo custodia inglesa en el castillo sede del arzobispado. Allí pasará en absoluta soledad y pobreza su última Navidad. Una de las situaciones más llamativas en este proceso injusto es que cuando un individuo era acusado de herejía, debía ser juzgado en la ciudad donde se cometió presuntamente tal delito, y por ende por el obispo de la ciudad o por el obispo de la diócesis de la ciudad donde se cometió el supuesto delito. La Pucelle entonces fue hecha prisionera en la ciudad de Compiègne, dependiente del arzobispado de Soissons. El proceso debería haberse desarrollado en esta última ciudad, donde los ingleses no tenían el poder. Sin embargo, como la captura de la Pucelle se había efectuado en la orilla derecha del río Oise, donde una cruz justo en medio del puente marcaba el límite con el obispado de Beauvais, Cuchon alegó que la doncella había caído del lado de su diócesis y por ello se atribuía la competencia para juzgarla, pero jurisdiccionalmente no la tenía. Otra condición ventajosa para el infame Cuchon es que la ciudad de Rouen no tenía arzobispo en esos momentos, dado que Roma aún no había nombrado un sucesor allí y la ley impedía iniciar un juicio inquisitorial hasta que no asumiese un nuevo prelado. Pero ninguna de las irregularidades mencionadas detuvo a los ingleses de realizar el juicio a la doncella. Cuchon, por lo tanto, no tenía jurisdicción sobre este tribunal y además se saltó la ley inquisitorial, procurando arreglar en los papeles la apariencia de legalidad. Cuchon asesoraba a 6 canonistas de la Sorbona para que redactaran la acusación de herejía. Entre ellos destaca el padre Jean d'Estivet, hombre que respondía a sus mismos intereses. Descrito como un hombre de lenguaje grosero, se había referido públicamente a la Pucelle muchas veces como prostituta, y también se había hecho pasar como un sacerdote prisionero
para que la doncella le solicitase el sacramento de la confesión y posteriormente revelar los detalles que ella le había confiado en el sigilo sacramental. Como podemos darnos cuenta, tales eran las cualidades morales de los componentes del tribunal pseudo-inquisitorial al que se tuvo que enfrentar Santa Juana de Arco. Del total de 113 clérigos que figuran como miembros del tribunal a lo largo de todo el proceso, el 75% provenía de la Universidad de París y la mayoría vivía de las prebendas y rentas de la administración inglesa, por lo cual no ofrecían ninguna garantía de independencia. Sus servicios prestados serían luego convenientemente remunerados en dinero o en algunos casos mediante ascensos. El juicio contra la Pucelle sería un proceso inglés conducido por la Universidad de la Sorbona, sometida a sueldo por el invasor. Uno de los hechos más graves es que Juana pidió explícitamente apelar al Papa y el derecho canónico reconoce este derecho. La apelación a Roma era una garantía fundamental frente a abusos locales. Sin embargo, el tribunal ignoró o bloqueó esta petición. Desde una visión jurídica católica, esto constituye una violación extremadamente seria del debido proceso eclesiástico, porque negar el acceso a la sede apostólica equivale prácticamente a cerrar la última instancia de justicia. Además de todas estas condiciones terribles, Juana nunca tuvo una defensa jurídica real, no contó con un abogado canónico independiente, y esto es, por supuesto, gravísimo. Aunque los procedimientos inquisitoriales medievales eran distintos de los modernos, el acusado seguía teniendo derechos procesales, especialmente en las causas de herejía. Juana, siendo una joven sin formación académica, enfrentó sola a decenas de teólogos y juristas experimentados durante su proceso judicial. Juana además estuvo presa en una prisión secular inglesa, no en una cárcel eclesiástica donde debía ser custodiada por otras mujeres, sino en una prisión secular donde sus custodios eran hombres y por tanto era proclive a sufrir abusos. Fue vigilada por hombres, algo contrario a las prácticas prudenciales habituales. Además, fue amenazada, intimidada y sometida a presión constante. Muchos canonistas consideran que las confesiones obtenidas bajo este contexto son jurídicamente cuestionables. De lo anterior se desprende uno de los temas más famosos en este proceso. Uno de los puntos más famosos en el juicio de Juana de Arco fue su utilización de ropa masculina. El tribunal intentó convertir esto en una prueba de herejía, pero Juana se aferraba a la vestimenta masculina en caso de algún intento de abuso por parte de sus captores. Aquí debemos entender el contexto. Juana utilizaba ropa militar masculina principalmente, no solo para protegerse en campaña, sino, como hemos mencionado, para resguardarse de abusos durante su cautiverio. Varios teólogos medievales reconocían excepciones prácticas en situaciones extraordinarias como esta. Por tanto, convertir esta cuestión en prueba central de herejía era algo jurídicamente muy débil. Pero entonces, ¿la Pucelle fue hereje o no? Pues las acusaciones de herejía definitivamente tenían muchos problemas para ser probadas. La herejía exige una negación obstinada de la fe, estar consciente y ser pertinaz en esta postura sobre verdades definidas por la Iglesia. Pero Juana asistía a misa, veneraba los sacramentos, invocaba a Cristo, obedecía normalmente a la Iglesia y afirmaba someterse a Dios y al Papa. Existían algunos elementos discutibles para el tribunal: sus visiones, su lenguaje místico y ciertas afirmaciones proféticas, pero eso no basta automáticamente para configurar una herejía formal. Muchos estudiosos sostienen que el tribunal buscó fabricar una condena previamente decidida. Bajo amenaza de ejecución inmediata, Juana firmó una abjuración,
Probablemente ni siquiera comprendía completamente este documento. Aquí aparece otro problema jurídico importante, la validez moral de una retractación obtenida bajo terror. Poco después, Juana volvió a vestir ropa masculina. El tribunal interpretó esto como recaída en herejía, y en la lógica inquisitorial medieval, el hereje reincidente podía ser entregado al brazo secular para la ejecución, esto es, a la autoridad civil. Pero incluso aquí existen dudas enormes. Muchos historiadores creen que la situación fue provocada deliberadamente. Según algunos testimonios, sus vestidos femeninos fueron retirados de la celda, obligándola prácticamente a volver a usar ropa masculina. Si eso fue cierto, entonces la supuesta recaída habría sido manipulada. Su ejecución fue fechada para el 30 de mayo de 1431 en Rouen. Juana de Arco fue quemada en la hoguera. Antes de morir pidió una cruz, pronunció el nombre de Jesús repetidamente y numerosos testigos quedaron impactados por su serenidad espiritual. Incluso algunos presentes en el juicio comenzaron posteriormente a expresar remordimiento. 25 años después ocurrió algo decisivo. Bajo el pontificado de Calixto III se abrió un nuevo proceso, no para repetir el juicio, sino para revisarlo jurídicamente. Este proceso examinó testimonios, irregularidades, presiones y abusos cometidos durante el juicio original. El resultado fue devastador para la memoria jurídica de Pierre Cauchon. En 1456, el Tribunal de Revisión declaró nula la condena. Juana fue rehabilitada oficialmente. La sentencia original quedó jurídicamente desacreditada, y esto es importantísimo. La propia Iglesia reconoció que el proceso había estado profundamente viciado. La responsabilidad histórica de Pierre Cauchon es evidente. ¿Fue Pierre Cauchon simplemente un hombre de su tiempo o actuó conscientemente de manera injusta? ¿Se vendió al mejor postor cual Iscariote medieval? La respuesta no es sencilla. Como canonista, Cauchon conocía perfectamente los procedimientos, las apelaciones y las garantías mínimas del derecho eclesiástico. Por eso muchos historiadores consideran difícil pensar que ignorara completamente las irregularidades del juicio que él mismo condujo. Siglos después, la Iglesia dio un paso aún más significativo. En 1920, Benedicto XV canonizó a Juana de Arco, la mujer condenada como hereje por un tribunal eclesiástico irregular. Terminó reconocida oficialmente como santa. Esto no significa que la Iglesia sea impecable en todos sus miembros históricos, significa algo más profundo. La Iglesia distingue entre la santidad de su doctrina y los errores posibles de hombres concretos dentro de sus estructuras. El caso de Juana se convirtió así en una lección histórica sobre abuso judicial, instrumentalización política y corrupción del discernimiento eclesiástico.